La vida en un castillo medieval no era solo banquetes, justas y política. Había desafíos cotidianos que los habitantes de estas enormes fortalezas debían afrontar sin la tecnología moderna, y uno de los más importantes era la iluminación. En un mundo sin electricidad, donde la única fuente natural de luz era el sol, la llegada de la noche convertía el castillo en un laberinto de sombras y penumbra. ¿Cómo los reyes medievales iluminaban sus castillos sin electricidad? A diferencia de las casas más pequeñas, que podían aprovechar mejor la luz natural con amplias ventanas y techos bajos, los castillos eran enormes estructuras de piedra, con muros gruesos y aberturas estrechas diseñadas más para la defensa que para la iluminación. Durante el día, la luz del sol apenas lograba filtrarse en algunas habitaciones, pero por la noche, sin las fuentes adecuadas de iluminación, el castillo se sumía en una oscuridad casi total. Para solucionar esto, los castillos dependían de una combinación de velas, lámparas de aceite, antorchas, chimeneas y estrategias arquitectónicas avanzadas. No se trataba solo de ver en la oscuridad, sino de gestionar los recursos de manera eficiente, garantizar la seguridad y, en muchos casos, demostrar riqueza y estatus social. Las velas fueron una de las fuentes de luz más utilizadas dentro del castillo, pero no todas eran iguales. Las velas de cera de abeja eran las más lujosas, ya que ardían con una luz clara y brillante, sin emitir humo ni olores desagradables. Debido a su alto costo, solo la nobleza y la realeza podían permitírselas, mientras que la gente común se conformaba con velas de cebo, hechas de grasa animal. Estas últimas eran más baratas, pero producían un humo denso y un olor rancio que impregnaba las habitaciones y ennegrecía techos y paredes. El consumo de velas en un castillo era enorme. Un castillo de tamaño medio podía gastar entre 300 y 500 velas al mes, dependiendo del número de habitantes y la cantidad de eventos realizados. En banquetes y recepciones, los reyes encendían cientos de velas simultáneamente para iluminar los grandes salones y demostrar su riqueza. De hecho, la cantidad de velas utilizadas en una cena real podía interpretarse como un signo de poder y opulencia. Pero mantener un suministro constante de velas era costoso y complicado. Las velas de cera de abeja eran tan caras que en algunos casos se consideraban un artículo de lujo comparable al oro. Para ponerlo en perspectiva, una sola vela de alta calidad podía costar el equivalente a varios días de salario de un trabajador. Como resultado, en muchos castillos solo se encendían en las habitaciones de mayor importancia, como el salón del trono o los aposentos del rey. Sin embargo, las velas no eran la única fuente de iluminación. En muchos casos resultaban insuficientes para iluminar grandes espacios, por lo que se recurría a lámparas de aceite, que eran más prácticas y económicas. Las lámparas de aceite consistían en un recipiente lleno de aceite con una mecha de lino o algodón que ardía lentamente, proporcionando luz durante periodos más largos. Mientras que una vela podía durar entre 6 y 9 horas, una lámpara de aceite podía permanecer encendida durante 12 a 15 horas, lo que la convertía en una opción más eficiente para la iluminación continua. El tipo de aceite utilizado variaba según la región. En el sur de Europa, donde el aceite de oliva era abundante, este se usaba para la iluminación, ya que ardía de manera limpia y generaba una luz clara y estable. En el norte, donde el aceite de oliva era más caro y difícil de conseguir, se empleaban otras sustancias como la grasa animal, aceite de linaza o incluso aceite de hígado de bacalao. Las lámparas de aceite se colocaban en mesas, nichos de pared y soportes de hierro diseñados para maximizar la luz. Los arquitectos medievales incluso idearon formas de multiplicar la iluminación, colocando superficies reflectantes detrás de las lámparas, como láminas de metal polido, que ayudaban a distribuir mejor la luz en la habitación. Pero si había una fuente de iluminación que simbolizaba el poder y la majestuosidad del castillo, eran sin duda las antorchas. Estas consistían en palos largos de madera envueltos en tela y empapados en resina o grasa animal, lo que les permitía arder con una llama intensa y duradera.
Se utilizaban principalmente en pasillos, patios, murallas y torres de vigilancia, donde se necesitaba una luz fuerte y resistente a las inclemencias del tiempo. Las antorchas podían durar entre 1 y 2 horas, pero si se sumergían en resinas especiales, su duración podía extenderse hasta 3 o 4 horas. Un castillo de tamaño medio podía llegar a consumir entre 500 y 1000 antorchas al mes, lo que requería una enorme cantidad de madera y resina. Sin embargo, su uso tenía un gran inconveniente: el riesgo de incendio. Al estar en constante contacto con superficies inflamables como tapices, alfombras y muebles de madera, un descuido podía provocar un desastre. Por esta razón, se establecieron estrictas normas para su manejo y almacenamiento, pero ninguna fuente de luz artificial podía igualar el resplandor acogedor de una chimenea. Las chimeneas eran esenciales no solo para la calefacción, sino también como fuente de iluminación en los grandes salones y aposentos reales. Un castillo de tamaño medio podía consumir entre 60 y 120 carretas de leña al mes solo para alimentar sus chimeneas, y mantener un suministro constante de leña era una tarea titánica. Las chimeneas más elaboradas se construían con piedra tallada y decoraciones artísticas, convirtiéndose en símbolos de estatus y prestigio. Cuanto más grande y ornamentada fuera la chimenea, más rica e influyente era la familia que vivía en el castillo. A pesar de todas estas fuentes de luz, los habitantes del castillo aún dependían en gran medida de la luz del sol. Los castillos se construían en terrenos elevados no solo por razones defensivas, sino también para maximizar la exposición a la luz natural. Las ventanas, aunque pequeñas, se orientaban hacia el este o el sur para captar la mayor cantidad de luz durante el día. En los patios interiores, la luz del sol se reflejaba en las paredes de piedra clara, ayudando a iluminar los pasillos y habitaciones adyacentes. Algunos castillos incluso utilizaban espejos rudimentarios para dirigir la luz solar hacia áreas más oscuras. Pero cuando el sol se ponía y no se podía depender de velas, lámparas o antorchas, la gente medieval tenía un último recurso: las luces de junco. Estas eran tallos de plantas secas empapados en grasa animal que ardían por unos 15 a 30 minutos, proporcionando una luz tenue pero suficiente para realizar tareas básicas. Aunque eran la opción más barata y accesible, su uso era limitado debido a su corta duración. En resumen, la iluminación de un castillo medieval era una combinación de ciencia, estrategia y lujo. Desde el parpadeo tenue de una luz de junco en la habitación de un sirviente hasta el resplandor dorado de un candelabro real, cada rincón del castillo tenía su propia historia de luz y oscuridad. Y aunque hoy en día basta con pulsar un interruptor para iluminar una habitación, en la Edad Media, mantener un castillo bien iluminado requería esfuerzo, ingenio y una gestión impecable de los recursos.